Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Andrea Galinas, quien es, bueno, consultor, es uno de los principales funcionarios del Banco Mundial aquí en el país. Gracias. Y en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Andrea, te agradezco que en la actual coyuntura, en los actuales momentos, luego de que ustedes hicieran público un estudio que la verdad que ha tenido un impacto, yo creo que es de los estudios del Banco Mundial que mayor impacto ha tenido y mayor publicidad, y el que tiene que ver con rentas o reformas en la República Dominicana. Así que en nombre de la FINJU te agradezco el que haya correspondido a esta invitación. Bueno, muchísimas gracias. Aparte que estar entre amigos aquí, Así ¿no? es, Y así también es. tenemos una trayectoria de colaboración Así que es, ya así es. nos lleva hace unos años, allá con la Sí. IPAC, ¿te acuerdas? La Iniciativa No, el Participativa IPAC, reforma Anticorrupción. policial, todo lo que Exacto. tiene que ver con reformas institucionales. Estamos trabajando Exacto. todo lo que tiene que ver con la ley de reestructuración mercantil. Eso también es un tema muy importante que además vamos a discutir el viernes con el ministro Montaza en el marco del Foro para el Crecimiento del Caribe, que es un evento de rendición de cuentas. Y todo lo que es transparencia fiscal, Exacto. en fin. Ese es otro tema importante. Hay un maridaje entre el Banco Mundial y la Fundación Institucionalidad y Justicia que no le quepa la menor duda a nadie. Así que es un honor tenerte aquí en tu espacio, digámoslo así. Gracias, muchas gracias. ¿Cuál fue el propósito de este estudio? En fin, porque la verdad es que, y eso lo vamos a, un tanto como a ver de qué forma lo podemos plantear, ni siquiera debatir, la verdad es que lleva a cualquiera al centro de la reflexión. ¿Cuál fue el propósito del Banco Mundial? Bueno, es que ese estudio, antes que todo, no se hizo solo aquí, ¿no? Es un estudio que es un producto del Banco Mundial, es un estudio que sí tiene su formato y se hizo en varios países de América Latina, se hizo también en Asia, en algunos países como Bangladesh, y viene siempre como un pedido del gobierno, ¿no? Para dos razones. Una primera es cuando se está preparando una estrategia para el país, una alianza estratégica del país, este tipo de estudio puede informar algunas de las operaciones, ¿no? Porque aborda los temas de economía política, o sea, los factores que están detrás, digamos, ¿no? Que se ven menos, que están detrás de un posible éxito o no de una reforma, ¿no? De un proyecto grande, etc. También se hace cuando se quiere establecer un diálogo con el gobierno, las autoridades, sobre estos factores que toman en cuenta el elemento político del desarrollo. Así que esa fue la motivación aquí en República Dominicana para entender por qué el país crece mucho, pero no hay prosperidad compartida. No, y la verdad es que es bueno que la ciudadanía entienda que estos estudios se hacen como diagnóstico. Exacto. Con la finalidad de ver cuáles son las políticas públicas que hay que diseñar o las reformas que quedan pendientes. Ahora, tú sabes muy bien que nosotros desde la Fundación somos reformadores. Yo creo que lo hemos reformado todo. No, solamente nos falta partido político y Policía Nacional. Y eso será, muy importante. No falta mucho para eso porque tenemos que tener esas leyes antes del 15 del mes de enero del año 2015. ¿Por qué cuestan tanto las reformas en la República Dominicana? O sea, ¿por qué hay que esperar inclusive a veces que se den profundas crisis como para que el Estado entonces frente a esa situación, entonces es ahí donde viene a reaccionar? Bueno, esa te agradezco la pregunta, porque es un poco el hilo conductor del estudio, ¿no? Vamos el fil rouge, como lo llamamos un poco. El punto es, primero, que nos dimos cuenta con este análisis que las reformas son muy complicadas, bueno, en todo el mundo, y que en República Dominicana también nos dimos cuenta que muchas de las reformas se dieron porque se crearon alianzas, ¿no? O sea, lo que los americanos llaman el coalition building, ¿no? La creación de alianzas. Y que para mi país o este país, etcétera, es un tema que uno lo ve siempre detrás de la puerta, ¿no? Cerrada, alianza, coaliciones, etcétera, en el mismo partido. Pero nos dimos cuenta que en República Dominicana esta alianza, o sea, la reforma exitosa se dieron cuando hubo alianza con actores externos también de la sociedad o del sector privado, etcétera, que impulsaron esta reforma. Así que la primera conclusión del estudio, el primer mensaje es esto, que el gobierno solo no puede.
Claro, ¿Mm? claro. Tampoco la sociedad civil sola puede, ¿no? Tampoco, Tampoco el sector privado solo no. puede, a pesar que puede tener mucha Es influencia, cuando mucho cabildeo. es cuando se juntan que se construye la Claro, es cuando se democracia. alinean los incentivos y se hace exactamente un proceso de participación diferente. Claro, no todas las reformas también son para el bien, ¿no? Hay una reforma Claro, que va claro, para el claro. mal, es que hay que corregirla, ¿no? Es la primera conclusión, el primer hallazgo, digamos. El segundo es, como decía tú, mencionaba tú, el tema de la crisis. La reforma más profunda que se dieron al país en los últimos 10 años, 12 años, fueron, o sea, se detonaron, se impulsaron cuando hubo una crisis fuerte, como en 2003-2004. Entonces, ahí el estudio muestra que, por ejemplo, hay la reforma del sector que llamamos de protección social, ¿no? Solidaridad y todos los programas sociales, etcétera, se reformaron de forma sustancial a partir de ese momento. De seguridad social, en fin. Exacto, seguridad social, también el sector de salud, etcétera. Y también se reformaron, o sea, otro tema que confirma también la hipótesis del estudio, aun si esto viene después, el estudio acaba de terminar cuando empieza el movimiento por el 4%, ¿no? Ya. Hay una crisis allá fuerte de legitimidad, ¿no? Claro, claro. Y eso detonó de nuevo una reforma que fue impulsada con todos los actores sociales. Ahora, tú hablabas de... Perdona si te interrumpo, pero en toda esa República Dominicana es verdad que se necesita una crisis la mayor parte de las veces, pero también el estudio muestra que se puede hacer reforma aun cuando no hay crisis. Esa es la No, parte interesante. y de hecho se han dado. Eh, Esa es la realidad. telecomunicaciones, claro. Ujú. Y ahí voy. El caso de la reforma a las telecomunicaciones, que fue una de las reformas más exitosas. Ujú. ¿Tú no crees que el componente de que la mayoría de los inversores eran extranjeros Ujú. no contribuyó para que real y efectivamente esa reforma se diera como se dio? Sí, yo creo que, bueno, el estudio adoptó una metodología de entrevista con actores clave, con expertos, etcétera. Ese tipo de estudio no tiene una metodología predeterminada, pero tiene una metodología que se ajusta al problema del país. En este caso, en República Dominicana era ese hipótesis del equilibrio de bajo rendimiento, ¿no? Se hacía reforma, no se lleva al final, o alguna vez se hacía, otra no, se necesitaba crisis, no, etc. Entonces tratamos de entender también cuál era el rol de los actores, interno, o sea, doméstico, nacional y también externo. En el caso de la telecomunicación, exactamente, hay una historia ya muy interesante, porque hay una situación a final de los 90, mediado final de los 90, de monopolio interno. Claro, claro, claro. Y que tenía el país amarrado. No solo el gobierno, sino también los usuarios, nosotros, gente como lo que nos está mirando ahora la televisión, ¿no? Que no tenía un acceso más No tenían económico opciones. a Internet, no tenía opciones, no tenía telefonía móvil con varias opciones, etc. Entonces los inversores extranjeros quisieron entrar en el juego y para entrar en el juego en un país extranjero, la primera cosa que tú haces, eso no es solo de República Dominicana, sino también de otros países, es que tiene que tener la regla del juego clara para todos. Bien clara. Entonces allá se propuso la reforma del marco regulatorio con la creación de Indotel. Eso fue muy interesante porque fue una reforma con un decreto y a veces tú sabes que aquí hay mucha reforma que se hace con claro, papel, claro, en claro, papeles claro, que no se claro. implementan, ¿no? Claro, claro. Pero en ese caso, con un decreto, se hizo el órgano regulador, se hizo un comité directivo del órgano regulador donde se representaban los varios actores del Que Estado. ha venido dando resultados. Que ha venido dando resultados porque era independiente. Eso fue el tema Claro. también que ayudó. Ahora, déjame preguntarte algo. Eh, todos los estudios reflejan los niveles de crecimiento que históricamente nosotros hemos tenido en la República Dominicana. Sí, claro. Hablo el crecimiento económico. Ujú. Pero también todos los estudios indican que ese crecimiento no se ha sabido, digamos que, distribuir Aprovechar para todos. Claro. de una manera, digamos que, proporcional. Ujú. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Porque cuando tú te vas a otros países que han tenido crecimiento económico, tú te encuentras como el caso, por ejemplo, de Chile, el caso de Brasil, la misma Uruguay, Ujú. ha ido en esa dirección. Tú te encuentras que estos países han tenido unos niveles de crecimiento. Brasil.
Sí, Brasil, Brasil. En algunos casos menores que nosotros, pero todo lo que ha sido la calidad del gasto social, la distribución de esa riqueza, ha tenido un impacto. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, primero creo que la narrativa de República Dominicana ha cambiado en los últimos años cuando, yo creo, en los últimos 7, 8 años, ¿no? Que antes se hablaba mucho de crecimiento, pero no se le daba mucha atención al tema redistributivo, ¿no? Yo creo que en Comenzamos ya a cambiar. los últimos 7, 8 años ya hay mejor conciencia y también los organismos internacionales empezaron a cambiar su narrativa sobre el tema, porque hay un problema efectivamente que para sostener ese crecimiento a un cierto punto es necesario involucrar más actores, la clase media y también la clase de los grupos más vulnerables, ¿no? Si no, eso o sea, se estanca a un cierto punto, el riesgo que se estanca puede producir consecuencias no deseables, ¿no? Y en República Dominicana pensamos que, o sea, el estudio analiza esta situación de la perspectiva de los actores populares, sociales, si están organizados o no. Entonces, allá hay una comparación interesante con Brasil. En Brasil había un crecimiento muy alto, pero no se redistribuía. Uno de los países en América Latina con mayor desigualdad. ¿Qué pasó? Que los grupos populares, los sindicatos en particular, se organizaron muy bien y empezaron a demandar y a organizar esa demanda empezando a entrar dentro de las instituciones, o sea, a involucrarse en el proyecto de construcción del Estado. También Brasil pasaba un periodo de dictadura, un periodo de democratización, ¿no? Así que esta entrada de las organizaciones de masa, bien organizadas, bien estructuradas, con los partidos, dentro a los gobiernos municipales, etcétera, ha contribuido a crear una demanda más organizada y más propositiva, ¿no? Lo que vimos en República Dominicana que eso fue que estos actores populares fueron perdiendo fuerza. O sea, los sindicatos se convirtieron en gremios. La sociedad civil sufre de un cierto sectarismo. No, y está desarticulada también. El sector privado también tiene desarticulación porque hay varias organizaciones y a veces no siempre están alineados. Bueno, cada uno tiene su agenda también. Pero cuando se trata del objetivo común, en este caso la repartición de las rentas, la repartición del crecimiento, aquí en República Dominicana se ha fatigado un poquito más. Y los datos sobre la condición que la clase media busca solución particular a problema colectivo es una de las variables que uno puede usar para analizar. Eso se da mucho en el área eléctrica. Bueno, y en el tema de la... Tú tienes una planta, ¿no? O sea, sí, en el tema de la propia seguridad ciudadana, que cada quien quiere tener una solución personal, pero solamente la tienen quienes pueden pagarla. Exacto. Pero sin embargo, casi la totalidad de la población. Entonces, sí, pero sufre el problema. Con la diferencia que para los pobres tener esa opción, o sea... No tienen opción. Y cuando la tiene, es mucho dinero para su bolsillo. Así es. ¿Me entiende? Cuando uno tiene poco recurso, es mucho más caro que para la clase media recurrir a ese tipo de solución. No, sin lugar por eso nosotros estamos abogando por una reforma policial. Y por todo lo que tiene que ver con una reestructuración en cuanto al diseño de la política criminal y en cuanto a lo que tiene que ver con un verdadero plan efectivo de seguridad ciudadana, sobre todo porque la modalidad del crimen cambió en el mundo. Ahora, desde el punto de vista de la calidad de las instituciones y de la gobernabilidad, que eso es fundamental. Claro. ¿Qué refleja el estudio? ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, primero eso... Porque ese es otro dato. Sí, el estudio no se enfocó sobre la calidad de la política. O sea, el estudio no analiza el desempeño del Estado, del gobierno. El estudio mira a esos factores que tú mencionas, la gobernabilidad, la institucionalidad. Y lo que hicimos fue una mirada desde arriba a la región y al país en particular, ¿no? Y la idea fue no enfocarse en algunos indicadores particulares, porque ese es del ranking, ¿no? El ranquismo aquí hay, ¿no? Sale un indicador y todo el mundo piensa que el mundo se va a caer mañana porque bajamos de 2 puntos, aumentamos de 1 punto, etcétera, ¿no? No es importante eso, es importante tener la mirada de lo que pasa, o sea, la estructura, digamos. Y efectivamente República Dominicana desempeña en el promedio en la región, o sea, podría ser mucho mejor. Y no es entre los peores, pero hay muchas áreas de mejora, ¿no?
Y hay algunos factores que son interesantes también cuando uno mira a las varias aristas de la institucionalidad. Por ejemplo, por muchos años la gente ha tenido constantemente poca fe, poca confianza en los partidos políticos. Pero al mismo tiempo hay una tasa de participación a las elecciones muy alta. Para mí una de las más altas en América Sí, Latina. claro. Y yo creo que hasta en el mundo. Entonces, si tú no confías en los partidos, ¿por qué va a Pero darle un creen voto en de la confianza? democracia. Sí, eso está bien. Creemos Eso- en la democracia. También otra explicación es que puede haber allá intercambio de favores entre el ciudadano y los partidos. Si uno mira a las encuestas de Latino Barómetro, Claro. eh, Y la de Espinal y ese grupo exacto. de muchachos Bueno, que hicieron, ellos son los que sí, hacen que el Latino hicieron Barómetro. estudios muy el APO, interesantes. claro. Entonces allá te muestran ellos con análisis muy rigurosa que efectivamente hay Hay niveles de complicidad en todo hay esto. niveles de complicidad, de colusión, etcétera, que se dan con mucha frecuencia durante la campaña electoral y es un tema que efectivamente tiene más que ver con la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones, sino el mismo funcionamiento de los partidos. Ahora, ese es tu tema, ¿no? El funcionamiento de los partidos, eso seguramente hay que mejorar para transparentar, etcétera, y eso está bien. Pero yo creo también que hay que construir capital social en este país. No, no, sin lugar a dudas. Ahora, a mí me llamó mucho la atención, porque fueron insumos que ustedes utilizaron de otros estudios que se habían hecho, Latino Barómetro, y es bueno eso plantearlo, pero que les sirvieron a ustedes a llegar a ciertas conclusiones. Sí, claro. Bien. La verdad es que cuando yo vi algunos datos que lo voy a decir yo, la verdad es que estamos en una situación muy complicada y ahí los niveles de complicidad. Es verdad, o sea, creemos en la democracia y el estudio refleja de que la participación desde la ciudadanía en la política es impresionante. Exacto. A nivel local también. No, increíble. No solo durante las elecciones. Es increíble. Yo te diría que de manera permanente. Hay una relación entre un sector de la ciudadanía amplísimo con los partidos políticos. Sin embargo, me llamó la atención que los niveles de credibilidad ya de los partidos es el más bajo de la región. Solamente un 22% de los dominicanos, según esos estudios, creen los partidos políticos. ¿Qué impacto, o sea, qué lectura te da esto? Porque nosotros desde la Fundación estamos totalmente convencidos de que los partidos son importantes. Por supuesto. Y ha sido a través de estas instituciones que hemos venido desarrollando la democracia en los últimos 60 años, hasta tal punto que nosotros nos hemos metido de lleno en todo lo que es la reforma del sistema político. Por eso, ¿cómo impacta todo esto en el estudio? Y cómo afecta también hasta la propia gobernabilidad. Claro, claro. El tema de los partidos es complicado, ¿no? Pero más allá, digamos que usamos una proxy, lo que se llama en economía, o sea, una variable que puede ayudarte a intuir cuáles son los comportamientos y por qué se dan alguna dinámica, ¿no? Y primero es, según el Latino Barómetro, hay digamos que los partidos en la situación actual tiene una agenda programática muy general, o sea, y digamos que se lanza con una agenda que es muy amplia, es muy parecida, o sea, no hay gran diferencia. En general, en la historia, no estamos mirando solo a la última elección, digo, estamos mirando a los últimos 10, 15 años, ¿no? O sea, no el Hay una componente convergencia. Ideológico ahí no... Digamos, exacto. Tú fue lo que el dijiste viento bien. se llevó. Exacto. Esto también es una tendencia común en mucha parte del mundo, no es solo al típico de República Dominicana, un poco la crisis de la ideología también que se ha dado en los últimos 10, 15 años. Bueno, pero eso se traduce en la gran crisis de representación también Exacto. que tenemos. Pero exacto. Entonces, en otro país del mundo la gente no va a votar. Pero aquí sí. No, aquí eso es impresionante. Entonces, yo creo que, por un lado, la característica del dominicano, que como muestra ese estudio del APOP, del Observatorio de Latinoamérica, es que le gusta participar. O sea, que es muy fácil involucrar a la gente. A nivel municipal, el país que tiene el nivel de participación más alto en toda América Latina. ¿Y no será por el modelo político, que es el clientelismo? No necesariamente. Yo creo que hay una característica también un poco caribeña y también de sociabilidad
y de participación, o sea, se aprovechan los espacios que se le dan y eso está bien. Después el problema es que, mirando a otra variable, que esa participación no se transforma en propuesta, ¿no? Increíble. Esto es un poco donde habría que trabajar, por eso te decía del capital social, valorizarlo más y transformarlo en una demanda que va más allá, ¿no? El mismo 4% está muy bien, pero al principio se enfocaba solo al 4%. Le demoró un poco enfocarse sobre la calidad de ese 4% y también cómo gastar ese 4%. Entonces allá digamos que es todo un proceso que se está dando en algunos sectores, pero habría que ampliarlo. La otra proxy, variable que medimos en el estudio, es la confianza en las instituciones. Y ahí sale una cosa interesante, que no la medimos nosotros, lo tomamos de otra encuesta, es que la confianza es muy alta en los grupos muy pobres y en los grupos muy altos, pero la clase media tiene desconfianza. Sí, pero eso es entendible. Bueno, No, no pero sé. eso es ¿Y entendible. por qué? No, no, es entendible sobre todo por la relación que tienen los partidos políticos, sobre todo con los que son más pobres y probablemente Y quizás con lo más rico. la relación que se da porque a fin de cuentas quienes pagan impuestos, quienes manejan la economía, esa es la realidad, Exacto. son esos sectores. Pero, pero hay un dato importante, que es el que tiene que ver con los niveles de clientelismo. Y eso sí te lo tengo que decir que me llamó la atención. O sea, yo estoy consciente de que el modelo es el clientelismo. O sea, tú te encuentras con que en todas las instituciones del Estado hay programas de asistencia social y tú sabes lo que eso implica. Sobre todo que operan desde instituciones que no tienen nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Ministerio, desde el propio Congreso se han diseñado algunas herramientas que van en esa dirección, cuando todos sabemos cuál es la función del Congreso. La única, yo creo que el único poder del Estado que está libre de pecado en esa dirección es el Poder Judicial, que no se ha metido en esa frecuencia, gracias a Dios. Y yo pienso que porque no tiene con qué meterse. Porque la verdad que es un problema cultural. Y me llamó la atención que somos el país en América Latina más clientelista. Sí, Y espérate, hay datos. y en el mundo estamos entre los tres, Hay datos conjuntamente que... con Senegal y Mongolia. Oye, eso da ganas de llorar. Sí, pero eso, mira, no está vinculado hay varias explicaciones, ¿no? O sea, también en mi país, que el séptimo país más desarrollado del mundo, hay clientelismo, o sea, hay colusión, no tenemos una ley de conflicto de intereses, por ejemplo. O sea, yo creo que eso es parte del proceso de democratización y el proceso de construcción de ciudadanía, ¿no? Yo pienso que República Dominicana todavía tiene que avanzar en esa No, área. tenemos que avanzar. Y lo que se está dando, o sea, lo interesante es que cuando se dan esos espacios de parte del Estado a los actores no estatales y esos espacios se aprovechan con un objetivo común, aquí se puede hacer cosas de forma diferente. Cuando hicimos la IPAC fue un espacio muy interesante, ¿te acuerdas? No, y Donde además el que Estado, la generó, sociedad civil, el sector privado tenía el objetivo diseñó una común, agenda. diseñó una agenda que se implementó y todo el mundo le dio seguimiento y todavía hablan de la IPAC. Y se está implementando Entonces, algunas de las exacto, ese espacio al final no era para luchar contra la corrupción, porque sabíamos todo que eso no era el fin último, porque es muy difícil y no se hace de un día por otro. Y tampoco Pero ese era el espacio. tampoco era el espacio, pero allá se abordaron temas que Sí, limitan, sí, por ejemplo, sí. el espacio que se le da a lo corrupto, porque Sí, se hizo la reforma sí. de la cuenta única, hay más controles, hay más Claro, transparencia, claro. se publicó el presupuesto del Estado por primera vez. ¿Te Claro, acuerdas? claro. Hubo mucha, la agenda de compras públicas, por ejemplo, que se desató a partir de ese No, momento a y partir que de se ese está momento, implementando ahora con un impulso no, grandísimo. O sea, claro, esos son claro. todos mecanismos que, digamos, no elimina, pero reduce la discrecionalidad y la posibilidad de corrupción. Y cuando hay menos corrupción, probablemente hay menos clientelismo, hay menos prebendas, hay menos, digamos, opacidad en el manejo de la gestión pública. A mí me preocupa en lo personal el clientelismo, porque cuando tú analizas lo que ha sido la historia de este modelo, digámoslo así, tú te encuentras que el mismo se fundamenta sobre la base fundamentalmente de la miseria, ¿eh? Y en algunos casos también de la ignorancia. Honestamente hablando te lo digo. Es muy fuerte esto decirlo, pero yo soy el que lo estoy diciendo aquí. No te quiero involucrar.
y fomentar esas cosas. Yo prefiero que los gobiernos inviertan en educación, en salud, en programas de creación de empleos, en ese tipo de cosas. Pero no en estar creando programas que no tienen ningún impacto. O sea, por ejemplo, el reparto de canasta, eso está muy bien, pero eso no le va a resolver el problema a nadie. O sea, tú darle una canasta que probablemente le va a servir para comer 2 días a una familia, eso no tiene ningún sentido. Yo creo que lo correcto es tú tratarle de dar educación de calidad. En fin, ahora, ¿cómo cataloga el estudio al dominicano? Somos conservadores, que yo creo que somos por demás, somos progresistas, somos liberales, digo, para uno comenzar a sacar ciertas conclusiones de por qué aquí, ¿verdad? No nos ha pasado lo que pasó en Venezuela, en Bolivia. ¿Cómo cataloga el dominicano el estudio? Sí, eso es una buena pregunta, porque nosotros no hicimos esa pregunta, o sea, no llegamos a una conclusión tampoco, porque yo creo que es difícil, porque ¿no? ese es un componente al que también hay que analizar. Hay idiosincrasia y hay, ¿no?, características, pero tampoco llegamos tan lejos, digamos, ¿no? Lo que sí vimos es que efectivamente hay estabilidad, o sea, el proceso de democratización se ha dado con una cierta estabilidad en el país, Claro. y eso también en el medio plazo puede seguir, ¿no?, en el mediano plazo. Lo que está bien, porque le permite al Estado o sea, terminar la reforma pendiente e impulsar nueva reforma. Y creo que en este momento es muy evidente que se está aprovechando esa estabilidad y esa legitimidad para, o sea, esa aprobación, ¿no?, popular que hay para avanzar con reformas importantes que habían quedado pendientes, como educación, ahora salud, esperamos, ¿no? Y también el sector eléctrico también, que es un tema importante, y también yo creo en el sector de la seguridad ciudadana, ¿no? Sí, que está en la agenda, o sea, ya el hecho que esos sectores están en la agenda, el hecho que se están mencionando los pactos, el hecho de hablar de pactos sociales, ¿no? O sea, donde se juntan los actores de varios sectores de la sociedad. Es poner el debate. Es poner el debate en sí mismo, ponerlo, y si se puede avanzar y lograr algo, ¿no?, es aún mejor, digamos. Pero yo creo que entonces en este marco de estabilidad hay una oportunidad de oro. Ahora, de nuevo, hay de todo en República Dominicana. Hay grupos más conservadores, menos conservadores, más liberales, más progresistas, más izquierdistas, o sea, hay un poco de todo, ¿no? Yo creo que la posibilidad que hay que aprovechar es enfocar en objetivos muy concretos, muy precisos, que va más allá de los intereses personales propios de un grupo específico, y juntar toda esa gente para lograr una solución, ¿no?, para que ese crecimiento sea compartido de verdad. Ahora, esto se puede dar, el estudio muestra que se da cuando los beneficios son muy generalizados, como por ejemplo el sector de protección social. O sea, la crisis mandó en la pobreza más de 1.300.000 personas de un día para otro. Entonces había que hacer algo, y se pasó de un sistema universalizado donde se estaba tirando el dinero no de la ventana, digo, se estaba tirando el dinero así sin saber dónde llegaba precisamente, a un sistema focalizado, ¿no? Bono gas, bono luz, solidaridad, etcétera. Eso ayudó a entender bien dónde estaba la pobreza y darle más ayuda a lo que lo necesitaba más. Entonces eso tiene muy poca resistencia, porque para el bien de todo, tenía un costo muy bajo, porque un poquito más del 1% del Producto Interno Bruto, o sea, y tenía un beneficio muy amplio, y así se dio. Educación es lo mismo, hay que aprovechar esa coyuntura porque da beneficio para mucho. El costo efectivamente todavía no es muy alto, porque el 4% para educación todavía no es un costo altísimo, se puede... Pero tampoco tenemos capacidad para gastar todo ese dinero, esa es la realidad. Ese punto, pero tiene que empezar. Ahora. En un cierto punto tiene que empezar, y la reforma también no se hace de una vez, ¿no? Hay que empezarla, es un proceso. Y es un proceso gradual. Ahora, yo quiero volver de nuevo a la pregunta que yo te hacía, y si tú me permites, comentarte algo que hemos visto desde la Fundación. Somos conservadores. Yo creo que es muy mínimo el porcentaje de los dominicanos que tienen una visión de izquierda, de centro izquierda. Yo creo que aquí estamos entre la derecha de la derecha y centro derecha. Y me atrevería a decir que
que hasta un 75% va en esa dirección. Y eso se refleja mucho en la clase política, que hemos visto desde la Fundación que es el sector más conservador en la República Dominicana. Y a juicio nuestro, que trabajamos en la reforma, hemos llegado a la conclusión de que por eso cuestan tanto las reformas. O sea, es un sector que conserva, y el sector conservador, tú sabes que es un sector poderoso, porque tú hablar de reforma es tú plantear eventualidad, cambio. Exacto. Y la gente le tiene miedo al cambio aquí. Yo llegué a esa conclusión. Sí. Por eso, hubo un aspecto del estudio que me llamó mucho la atención, y fue con el que estoy totalmente de acuerdo, que decía que es muy difícil que en los próximos años nosotros podamos vivir eventualmente situaciones que vivieron otros países. Sí, sí. Porque no hay necesidad pero eso no está mal, o sea. de citarlo aquí. Claro que no está malo. La estabilidad, Al contrario, nos da la oportunidad Exacto. de reaccionar y hacer los cambios que tenemos que hacer. Pero la verdad es que el estudio le da en la madre a cualquiera, en honor a la verdad. Y el Banco Mundial, aun cuando es un estudio que ha generado muchos debates, que es de lo que se trata, yo creo que esa provocación era lo que a fin de cuentas se quería lograr y se logró. Te voy a pedir que en este momento hagamos una pausa y de inmediato volvemos con nuestro excelentísimo invitado. Gracias. Generalmente, las crisis que han tenido impacto se han hecho sobre la base, como planteamos en el segmento anterior, sobre situaciones de crisis que se presentan. Sin embargo, tú hablabas del 4%, que no fue el producto de una crisis, digamos que política, sino que fue más bien mecanismos de expresión que surgieron desde la sociedad. Yo creo que es la mayor conquista de la sociedad en las últimas décadas, el 4%. Sin embargo, tú te encuentras con que la crisis monetaria y financiera también, como tú planteabas, fue el resultado de una crisis también. Pero tenemos la reforma a la Constitución del 2010, que prácticamente cambia la estructura institucional del Estado Dominicano y también, digamos que aumenta todo lo que son las garantías y los derechos fundamentales. ¿Qué posibilidad tú ves de que las reformas que queden pendientes se hagan sobre la base de esa lógica? Fíjate que ahí confluyó todo el mundo, como tú planteabas. Sí. ¿Existe la posibilidad de que real y efectivamente se dé ese pacto entre Estado, empresarios, sociedad civil y sociedad? Yo creo que... En la actual coyuntura. Yo creo que el 4% no fue una crisis tan grande como 2003-2004, pero había una crisis de legitimidad del Estado dominicano, porque la ley decía que había que... Entonces, allá si uno empieza con una ley que dice que hay que hacer esto y no se hace, y si no da respuesta a eso, se abre un abanico, ¿no? de demanda, ¿no? Ahí había un problema de seguridad jurídica. Exacto, de seguridad jurídica, exactamente. Y eso manda señal a los inversores también, ¿no? Si no se respeta la ley, los inversionistas extranjeros también tienen un poco más de preocupación, ¿no? Y eso afecta a los rankings, etcétera, ¿no? Todo un círculo vicioso. Yo creo que allá hubo una crisis, también se estaba acercando la campaña para la presidencial, ¿te acuerdas? O sea, eso y hubo un compromiso político también. Claro, entonces ahí se vio la oportunidad de ganar legitimidad ambos lados y de apoyar esto, ¿no? Y yo creo que la sociedad civil y los empresarios que participaron, el empresariado que participó en ese movimiento, se la jugaron muy bien, lo hicieron muy bien y lograron el resultado. Al principio yo estaba un poco escéptico sobre si lo lograban o no después de las elecciones, ¿no? Pero efectivamente
sea, lo tomaron en serio y lo están haciendo y yo creo que... Y no hay marcha atrás. No hay marcha atrás, eso es lo más importante. Ahora, los resultados en una reforma de ese tipo se demora para verlo, así que hay que tener paciencia, creo, ¿no? O sea, hay que esperar un poco y darle un poco de confianza, ¿no? A esto. Pero se está haciendo cosas, todos los días se ve que se está haciendo cosas y ojalá que esa gradualidad no se pare, o sea, que ese proceso siga y sea sostenible en el tiempo y que empiece a abordar los temas más difíciles, ¿no? Los temas de la nómina de los maestros, los temas de la calidad de los maestros, los temas de la hora que tienen que impartir de clase, porque etcétera. solamente impartían, no sé si sigue siendo así. Entonces, Y eso lo reflejaron todos los claro, estudios. sí, claro. De 5 horas, 6 horas, impartían 2 horas y media, entonces aquí hay un problema también pero tú ves, de ética, ¿eh? Sí, y eso es un problema de institucionalidad, o sea, en el sentido que el maestro, no es que no hay maestro, es que los maestros no iban a la escuela. O sea, No, pero cuando eso yo no- era chiquito, el problema era al revés. O sea, que los maestros estaban en la escuela, pero los niños no iban porque, qué sé yo, la mamá tenía que ir a trabajar, no sabía dónde dejarlo. Andrea. Entonces, el problema es exactamente, y la gente no confía en las instituciones porque sabe que el maestro no está, entonces Claro, lo manda a claro, una escuela claro. privada y se crea ese círculo No, vicioso. y el estudio lo refleja. Ahora, a mí me llamó mucho la atención un dato del estudio, que solo el 7% de la población dominicana ha concluido los estudios de bachillerato. La verdad es que con relación a países del área, ¿cómo estamos nosotros? Porque también ustedes plantean, y otros estudios también lo plantean, que ya no es tanto el problema de tú cubrir la cobertura. Ujú. El problema es la bendita calidad Exacto. y la constancia que deben de tener los muchachos, nada de ver de qué forma pueden concluir lo que comenzaron. Ujú. Sí, mira, yo no soy experto de educación, así que no puedo entrar en el debate técnico como a lo mejor uno quisiera en este momento, pero efectivamente no es un problema de cobertura, ¿no? Es un problema de calidad. Y la calidad mala implica que hay más dificultad a entrar a nivel superior de educación y al mismo tiempo también porque el mercado laboral aparentemente no ofrece oportunidad a los jóvenes, entonces los jóvenes Wow. se la buscan de otra forma. Ahora, es interesante porque tampoco es tan monolítico el discurso. Que cuando hicimos un estudio sobre lo que se llama los ni trabaja Sí, ni claro, estudia, claro. nos dimos cuenta también que los jóvenes quisiera trabajar. No es que le gusta estar en la casa sin estudiar o sin trabajar, pero que evidentemente no encuentra, no hay No hay un nichos. encuentro con la oferta laboral que hay en el país. Entonces el problema o está en el tipo de habilidades que se produce, que no son las que se requieren en el mercado laboral hoy, o no está a lo mejor en el sistema de cómo se organiza el mercado laboral, que no ofrece oportunidad y información suficiente a los jóvenes para que la aprovechen, ¿no? Pero, Pero esto es un problema general. En no, la yo sé. literatura eso se llama el Great Mismatch. Sí, O sea, pero el gran desencuentro que existe entre la demanda y la oferta de mano de obra y de habilidades. Y esto en el Caribe, en el resto del Caribe también es uno de los problemas principales. sí, pero déjame decirte algo, eso es verdad, eso es verdad. Pero ya teniendo el diagnóstico y nosotros teniendo unos niveles de crecimiento económico como lo que históricamente hemos tenido y lo que seguimos teniendo, Ujú. la verdad es que hay que ver de qué forma puede haber un pacto, hablando de pacto, Ujú. entre el gobierno, los empresarios y las universidades, a ver de qué forma las universidades cuentan con la información de cuáles son los profesionales que se necesitan. Porque muchas veces vemos cómo nuestros muchachos se enfocan en carreras tradicionales que están saturadas por demás. Y lo que real y efectivamente se está requiriendo, no solamente por parte del empresariado, sino también por parte del propio gobierno, el propio Estado, entonces no tenemos ningún tipo de formación. Mira, nosotros, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, Pero es así. ya hace mucho tiempo, digamos, se hizo un estudio en Italia sobre el mercado laboral y la educación, la oferta de habilidades, ¿no? Vinieron profesores de Harvard a hacerlo en Italia, en los años No 90. me critiques Harvard, que yo vengo No, de ahí. para nada, o sea, al contrario. Pero lo
lo que ellos se dieron cuenta, lo que uno sabía ya, pero lo demostraron con datos, etc. ¿Y cuál era el problema? Que efectivamente en el sur de Italia, que es la parte menos desarrollada, menos avanzada desde el punto de vista industrial, manufacturero del país, se producían abogado y médico y notario, o Ingeniero. sea, ingeniero, pero no se producía albañiles, no se producían carpintero, ¿me entiendes? O sea, había un problema de expectativas también de que tiene la familia y los jóvenes. Entonces, la búsqueda era o entrar en el sector público o migrar, ¿no? Y lo mismo se da aquí. No, no, sin lugar a dudas. O sea, hay aquí la posibilidad de salir del país porque hay relaciones muy buenas con Estados Unidos, la gente va a estudiar allá, se queda allá, ¿me entiendes? Y esa es una pérdida de cerebro que no ayuda a cambiar también los comportamientos a nivel de escuela secundaria y bachillerato, ¿no? No, y es un tema que nosotros tenemos que reiterarlo. Estamos hablando de alrededor de unos 600, 700 muchachos que están en esa situación, 500 y tantos mil, mal contados, o sea, el tope son 700.000 y la verdad es que eso, frente a cualquier estado, eso impacta inclusive hasta en los niveles de criminalidad. Eso es muy complicado. Es complicado. Muy complicado. Ahora, todos estos estudios, todos estos diagnósticos se realizan con la finalidad de sacar conclusiones. Y opciones, ¿no? Pero sin lugar a dudas, y no tendría ningún sentido esto. Además he visto que en esta ocasión ha tenido mucha receptividad esto, por todos los sectores. Obviamente hay quienes han generado debates en cuanto a que no están de acuerdo con algunos de las conclusiones que ustedes plantean, pero de eso es de lo que se trata, es de poner sobre la mesa nada, y yo creo que disentir no es malo tampoco. Exacto. Eso es lo mejor, y además perdón si te interrumpo, pero ese disenso que nos encontramos durante el debate con el estudio de varios grupos, etcétera, yo pienso que es una muestra de madurez, ¿no? Pero totalmente. O sea, que uno quiere entrar a discutir, a dialogar, porque la cosa cambia. Claro, y entonces el estudio a lo mejor no refleja que alguna cosa ya está cambiando. Claro. Ahora, ¿a qué conclusiones y a qué recomendaciones llegaron ustedes en el estudio? Sí, el estudio en este caso no tiene recomendaciones de políticas. Sí, pero tiene algunas conclusiones. Bueno, tiene conclusiones para los organismos internacionales. Es una de las conclusiones. Donde le dice, ten cuidado, porque como está la situación actual, será muy difícil implementar reformas importantes en el corto plazo, ¿no? Hay que apuntar a reformas graduales, hay que apuntar a aprovechar la ventanilla de oportunidades que se da cuando se le pide insumo técnico al gobierno, y hay que aprovechar el hecho que hay estabilidad y que en este marco, si se crean los espacios de concertación, de diálogo, de pacto, eso a lo mejor esa es la recomendación de política que da el estudio, que ese espacio hay que aprovecharlo, porque de nuevo, lo que vimos en otros países, que lo tenemos documentado también de una forma muy rigurosa, es que cuando esos espacios se dan y se aprovechan, y los actores alinean los incentivos, o sea, que se acordan sobre el objetivo principal, entonces todo el mundo se alinea sobre ese objetivo, es más probable que la reforma tenga éxito, ¿no? Entonces ahora yo veo hoy día, después de haber estado 5 años en el país, veo que hay algunos espacios. Que hay espacio, no es que antes no había, antes había también. La IPAC la hicimos hace unos años, ¿no? O sea, antes de pero ahí confluimos todos, ¿no? Exacto. Entonces no es que no hay, pero hoy día hay un poquito más de abertura, lo que implica más disenso, implica más discusión, etc. Pero también veo que la sociedad dominicana está madurando en ese sentido, y es una opinión personal, no es del Banco Mundial, en el sentido que aprovecha más a entrar en esos espacios con un espíritu constructivo. Entonces yo creo que a partir de allá, mira, hoy día está la Iniciativa Dominicana para una Educación de Calidad, que trata exactamente de aprovechar un espacio que el gobierno brindó para discutir cómo vamos a gastar el 4%, ¿no? Hay esto. Hay la veeduría social de la compra pública. De nuevo, el Estado ofrece un espacio para que sea fiscalizado por actores varios, ¿no? De la sociedad civil, de los medios, etcétera. Hay el Foro para el Crecimiento del Caribe, donde los ministerios que generalmente no trabajan con la sociedad civil,
como industria de comercio, economía, etcétera, ahora están trabajando con la academia y la sociedad civil para buscar solución conjuntamente a temas de competitividad. O sea, hay varios espacios que se están dando, que se están aprovechando, y que creo que eso va a dar resultados bastante rápidamente, ¿no? Pudiese parecer que tú me has respondido la pregunta que te voy a hacer, pero no es así. Cuando yo vi la parte relativa a la sociedad civil, que nos da duro, nos da duro, nos da duro, pero... Es que yo vengo de la sociedad civil también. Sí, pero, en mi vida pero después de la no te creas universidad... que yo estoy en desacuerdo con ustedes. Pero te digo que después de tantos años de academia, yo entro en la sociedad civil y después Claro. entro al Banco Mundial. Entonces yo conozco el ambiente. O sea, Pero nos dan en la madre, como dicen. con cariño. Y no, pero de eso es de lo que se trata, o sea, cambiar lo malo por lo bueno y lo bueno por lo mejor. Sin embargo, ¿tú no crees que, por ejemplo, desde la Constitución del 2010, en donde el componente de participación ciudadana, de participación de la ciudadanía, es un componente que se ve de manera transversal Exacto. en la Constitución, ¿tú no crees que ha aumentado esa participación social en todos estos procesos en los últimos años en la República Dominicana? Ahora, yo primero Vamos a ver. subrayar dos elementos, ¿no? Primero, que la sociedad civil, como el gobierno, el Estado, no es monolítico. O sea, hay No, grupos que son más reformistas, Sí, hay sí, grupos sí, que sí. son también muy conservadores dentro de la sociedad civil y que tienen posiciones de renta, ¿no? O sea, Eso es la realidad. estamos claros. Ahora, no metemos todo el mundo en el mismo saco. Eso es lo que dice el estudio, ¿no? Hay que tener cuidado porque la segunda cosa es que no te puedo dar los datos sobre si ha mejorado o no si ha aumentado o no la participación. Hay algunos datos que dicen la participación es alta, pero estamos hablando a nivel municipal. A nivel nacional no puedo decirte. Es probablemente alta también y probablemente en crecimiento, pero no es tanto el punto. Lo que yo veo es que la calidad de la participación ha mejorado. Y es más estructurada, o sea, es más propositiva. Digamos que está menos en la acera al frente y más dentro el palacio, ¿no? No el palacio presidencial, pero donde se decide la cosa. Entonces se involucra. Y eso demuestra un grande riesgo, porque la sociedad civil tiene siempre riesgo de balancearse entre autonomía, independencia y incidencia, ¿no? Entonces a veces hay una frontera ya siempre un poco débil, ¿no? Claro. Si entro demasiado, pierdo legitimidad con la base, etc. Claro. Entonces o sea, eso está demostrado. Pero yo creo que lo están aprovechando. Entonces la calidad de la participación está aumentando y nosotros como Banco Mundial, también otro organismo, valora esto de forma muy positiva en general y están apoyando también, ¿no? Con mucho esfuerzo. Yo creo que a partir de la IPAC también eso se dio, porque se vio que había grupos que podían impulsar mucho sobre el tema de la incidencia de las políticas públicas. Totalmente de acuerdo. Y dando elementos de retroalimentación, no solo participar por participar o transparentar por transparentar. Ahora, el tema es que hay que hacer mucho, hay que aprender mucho, pero es muy difícil, como tú dijiste antes, parar este proceso. No, ya es indetenible. Y yo creo que de allá, aun si a lo mejor ahora parece poquito, en unos años hablaremos. Sí, no, yo creo, y quiera Dios que todos los sectores tengan esa visión, porque la verdad es que quien no se aparte de este viaje está expuesto a quedarse fuera del mismo y no ser parte del proceso. Y eso eventualmente sería peor. Claro, y el otro tema que tú mencionabas en tu pregunta, el hecho de la transversalidad de la participación. Eso está en la Constitución, pero está también en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Exacto. Esa Entonces, es una realidad. Este eje transversal es una realidad que hay que aprovechar. Entonces, para no desperdiciar toda esa participación que se está dando, que está generando información muy importante que los hacedores de política pueden utilizar. O sea, si yo soy un político, o sea, un ministro, un funcionario público, y sé que en la zona X o Z, etcétera, hay un problema en las escuelas o un problema en los hospitales, y esto no me llega de los directores de la escuela o del hospital, sino me llega de parte de la sociedad civil que está haciendo veeduría sobre el funcionamiento de esos servicios.
yo lo voy a aprovechar porque es Claro, información útil hombre, para por mí. Dios. Entonces digo, fulano, mengano, ¿qué está pasando aquí? Me está llegando información útil para poder mejorar la política pública, el funcionamiento, el manejo de una determinada estructura, ¿no? Entonces, ahora, la sociedad civil tiene que entender que el Estado no es solo que ellos no son beneficiarios de políticas, que ellos son potencialmente proveedores de información y que el Estado es el cliente de esa información. Cuando tú estableces la relación inversa, donde la sociedad civil se convierte en un proveedor de información útil para la política pública y el gobierno piensa que es cliente de esa información porque le interesa y la quiere comprar, entre comillas, eso No, claro. no tiene reversa, eso crea una Ese es el situación, milagro. el milagro, Ese es porque el allá milagro. tú dices, mira, yo no quiero que tú hagas incidencia por incidencia o veeduría para hacer veeduría. Yo quiero que tú me digas lo que está pasando porque yo necesito esto. Y entonces el Estado es el cliente. Claro, Eso es muy claro. interesante. Aún es difícil digerirlo al principio como concepto. No, Pero pero, el pero es paradigma totalmente es esa. entendible y yo creo que ese razonamiento, que por demás es sumamente constructivo, quiera Dios que nos quede y sea parte de lo que hemos aprendido en el programa de hoy. Has hecho un excelentísimo programa. No, En nombre de la gracias a ti. Fundación, en nombre de la Fundación, te agradezco el que haya correspondido a esta invitación de la Fundación Institucional y Justicia. Así que No. muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a ti. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.